Bien, y empezamos entonces. Si se fijan, el objetivo es el mismo de la clase anterior, ¿cierto? Modelar situaciones utilizando potencia, ¿ya? Vamos a ver otros ejemplos, eso es lo que pasa. Y vamos a partir recordando el que vimos en la clase anterior, ¿ya? Esto es lo que hicimos en la clase anterior, ¿ya? Ustedes van a recibir, ¿cierto?, una situación como la que está acá arriba y una tabla para completar. Y aparte de eso, algunas preguntas, que ahí voy a hacer algunas después, ¿ya? Entonces, vamos a tener casos que van a trabajar con esto de interés y vamos a ver dos casos más. El caso del interés, que lo vimos en la clase anterior, quiero que quede claro, sobre todo en esta parte, ¿ya? En encontrar este número, ¿sí? Y tal vez la dificultad que tiene esto es esa parte, ¿no? ¿Ya? Les van a decir, ¿cierto?, que tienen un dinero y que ese dinero va a aumentar con cierto interés, ¿ya? Se lo van a dar en porcentaje. Entonces, nos dieron un 1% y a partir de ese valor es que nosotros obtuvimos este 1,01. Entonces, lo primero que quiero es que quede claro cómo llegamos a ese valor, ¿ya? Nosotros consideramos siempre, bueno, todos estos cálculos van respecto al valor que hay en el mes anterior o en la semana anterior, eso va a depender de lo que les dicen aquí, pues este es mes a mes, entonces, importante, siempre el inicial, ¿ya? Ese siempre lo vamos a buscar, en cualquiera de los ejercicios que hagamos, tanto este como los dos que vamos a ver, va a haber una cantidad inicial, ¿sí? 60.000. Entonces, el inicial, ese va a ser el valor. Eh, para este caso va a ir aumentando en un 1%, ¿ya? Para no hacer toda esa regla de 3, porque la clase anterior vimos con detalle, ¿cierto?, de dónde salía este 1,01, hay una forma más corta de ver esto, ¿ya? El original le vamos a llamar 100, que tiene el 100%, entonces tenemos que ver en qué porcentaje está ahora. Si teníamos 100% y va a subir en un 1%, entonces lo que vamos a tener ahora es 100 más 1, 101%. ¿Ya? Ese 101, ¿ya?, que está en porcentaje, lo queremos pasar a decimal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividir por 100 al final. 101 dividido 100, de ahí sale ese 1,01. ¿Ya? ¿Qué pasa si en vez de 1% fuera 2%? La misma idea. Tenía 100%, ¿cierto? Le voy a aplicar un interés del 2%, entonces ahora voy a tener 102. 102 dividido 100, eso me va a dar 1,02. Y entonces para un ejercicio de ese tipo, en vez de 1,01, aquí va a aparecer 1,02. Entonces entienden cómo puedo sacar este valor en los casos de interés, ¿ya? Entonces pregunta, ¿cuál sería el numerito que yo pondría aquí, por ejemplo, si en vez de subir un 1%, subiera un 5% todos los meses? ¿Cuál sería el valor? ¿O cómo lo sacarían? ¿Ya? Así, cuando les toque un caso de esos, que no tengan dificultad, ¿cierto?, en sacar ese valor, que lo aprendan ahora. Entonces, en vez de un 1%, sube un 5%. Entonces, ¿qué numerito es el que yo colocaría en esta parte? Que está acá, ¿cierto? Que es la base de la potencia. A ver, 1,05 me siento. Muy bien, ¿sí? Tenía 100%, aumenta en 5, así que ahora vamos a tener 105%. Entonces, 105 dividido 100 me va a dar el valor en decimal, que es lo que yo quiero. Entonces va a quedar 1,05. Así obtengo yo el valor por el que voy multiplicando. ¿Se fijan? ¿Qué pasa si en vez de 5% ahora tengo 10%? Entonces, ¿qué harían ustedes? Bueno, tenía 100 más 10, 110. 110 dividido 100 me va a dar 1,1. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? Ya sabemos cómo sacar este valor que va a ser la base de la potencia al final. Sabemos que este numerito que está acá afuera, ¿sí?, afuera de la potencia, es la cantidad inicial. ¿Ya? En este caso es dinero, pero vamos a ver otros casos después que puede ser la cantidad inicial de bacterias, o ahí vamos a ver distintas cosas, pero siempre es el inicial, con el que inicio yo, ¿ya? Y por lo general vamos a tener una expresión de esta forma. Entonces, valor inicial, ¿cierto? El valor porque vamos a ir multiplicando cada mes, ¿cierto? Y un exponente, que ese es el que va a variar siempre, ¿sí? Va a depender siempre de cuántas veces hemos aplicado en este caso el interés. Después vamos a ver qué otros casos hay, ¿ya? Entonces, lo que me interesa igual, para que tengan todo el puntaje, ya, porque en el trabajo hubo algunos que me colocaron prácticamente la pura respuesta, no me pusieron ningún desarrollo, es que me coloquen todo esto que estoy pidiendo, ¿ya? Que no me coloquen solamente estos valores que están aquí, ¿se fijan? Entonces, ¿qué es lo que estoy pidiendo yo acá? Caso inicial, partimos con 60.000, por ejemplo, ¿sí? Siguiente caso,
una vez que yo ya sé por qué valor voy a multiplicar, fíjense qué es lo que pasa. Sé que es 1,01, entonces el siguiente va a ser 60.000 por 1,01. ¿Se fijan? ¿Cómo obtengo el siguiente? Bueno, del dinero que tenía antes. ¿Cuál era el dinero que tenía antes? 60.000 por 1,01. Ahí está, ¿se fijan? ¿Y qué hago? Vuelvo a multiplicar por 1,01. Siguiente mes, el dinero que tengo es todo lo que está aquí. ¿Se fijan? Entonces lo copio acá abajo. Lo copio acá abajo. ¿Se fijan? Ahí está. Y vuelvo a multiplicar por 1,01. O sea, siempre le voy agregando uno más. ¿Sí? Este es lo que va a modificar el mes que viene, ¿cierto? Y esto es lo que tenía antes. ¿Se fijan? Entonces partimos con 60.000, lo multiplicamos por 1,01 y obtenemos el de acá. En este mes, ahora tenemos 60.000 por 1,01. Entonces, para el siguiente, a eso que está ahí, le vuelvo a multiplicar por 1,01. Siguiente. Bueno, para este, el mes anterior tenía esto que está aquí, pues 60.000 por 1,01 multiplicado dos veces. Ahí está. Y vuelvo a agregar otro 1,01. Y así funciona siempre, ¿se fijan? Después lo escribo como potencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de escribir tantas veces el 1,01, en el exponente voy diciendo cuántas veces está. Por ejemplo, en el primero, que era 60.000, no está. Está 0 veces. ¿Se fijan? En el siguiente mes, ¿cierto? Está una sola vez, por eso exponente 1. Siguiente mes está dos veces, exponente 2. Y así voy construyendo esta parte. ¿Se fijan? Y se van a dar cuenta de que coincide con los valores que están acá. ¿Se fijan? En el inicial, tiempo 0, aplicado una vez, ¿cierto? El interés, aplicado dos veces el interés, aplicado tres veces el interés. ¿Se fijan que va coincidiendo? Entonces, esta parte me interesa que lo sepan escribir. ¿Sí? ¿Dudas con esa parte? ¿Ya? Mister, Sí. y para sacar los valores que están al lado de la cuenta solamente se multiplica normal, Y o sea, ahora que ya tienes 60.000. completo esta parte de acá, resuelves ya sea esto que está aquí o la multiplicación que está acá, porque es lo mismo al final. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, 60.000 por 1,01 me da el valor que está acá. O si quieres 60.000 por esto, me da ese valor que está acá. Ya, cualquiera de los dos cálculos son iguales, pues ahí me está diciendo que son iguales, así que cualquiera de los dos que haga me va a dar este resultado. ¿Ya? Acá si multiplico 60.000 por 1,01 y por 1,01, me da ese valor que está ahí. O si quieres lo haces acá, con esta parte. ¿Ya? Estos son iguales. Entonces escojo cualquiera de los dos. 60.000 por 1,01 elevado a 2. Y también te da ese valor. ¿Ya? Ahí tú escoges el que sepas usar mejor en la calculadora, porque van a usar calculadora para esto. ¿Sí? Pero lo importante es que me coloquen todo esto. ¿Ya? Porque ya veo que alguno o me va a hacer esto o esto, y no las dos cosas. Entonces van a perder puntaje. ¿Sí? Entonces la idea es que hoy día sepan muy bien lo que van a colocar, ¿cierto?, en la actividad, ¿ya? Para que no falte nada. ¿Qué pasa si en vez de 60.000 fuera 40.000? ¿En qué cambiarían lo que tengo escrito en esta parte? ¿Sí? Por ejemplo, ahí. ¿Qué valor cambiaría yo si en vez de 60.000 tengo 40.000 iniciales? Se coloca el valor de 40.000 y se multiplica por el 1,01. Exacto. O sea, en vez de 60.000, todos los 60.000 que están aquí, ahora van a ser 40.000. ¿Qué pasa si cambio el interés? Bueno, como vimos, ¿cierto? Este numerito va a cambiar. ¿Sí? ¿Recuerda que hicimos varios ejemplos? Eso es lo que va a cambiar. Entonces, cuando ustedes les pidan después, ¿cierto? Porque las preguntas van a ser bastante similares, indíqueme alguna expresión, ¿cierto? Que modele esto. ¿Qué quiere decir eso? Que va a quedar, ¿cierto? Fíjense, el inicial, ¿ya? Que en este caso es 60.000, pero ahí tienen que ver cuál va a ser en otro caso. Lo van a multiplicar, ¿cierto? Por un coeficiente. Ese lo van a obtener, ¿cierto? De aquí. En este caso es 1,01. Y fíjense que eso se mantiene, ¿sí? Mira, aquí está, en todos se mantiene, eso es constante, ¿cierto? ¿Qué es lo que va cambiando? El exponente. Entonces, como el exponente va cambiando, aquí ustedes le pueden poner el X, una N, la letra que ustedes quieran, ¿sí? Esta es la expresión que me modela esta situación. ¿Y qué significa eso? Que si yo les dijera, bueno, calcúleme cuando se ha aplicado 10 veces el interés. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En vez del X van a poner el 10. Calcúleme cuando ha pasado, se ha aplicado 20 veces el interés. Entonces, en vez del X, 20. ¿Se fijan? Entonces, esta es la expresión que me permite a mí sacar del valor directo. ¿Sí? ¿Se fijan? Ustedes le van a decir nomás cuántas veces se aplicó el interés
ese valor lo reemplazo ahí y hago mi cálculo. Y así evito estar, ¿cierto?, haciendo uno por uno hasta llegar al valor que me dijeron, ¿ya? Entonces las preguntas son más o menos de ese tipo. Una situación, ustedes van a tener que sacar qué valores les sirven, ¿cierto? Y van completando esta parte de aquí, ¿ya? Una vez que completan eso, entonces estos valores que se repiten los escriben como potencia, ¿ya? Hacen los cálculos con su calculadora, ¿cierto? Y van colocando entonces cuáles son los valores que deberían ir acá, ¿se fijan? Y va a aparecer una pregunta de este tipo. ¿Cuál sería entonces la expresión para cualquier valor que yo les preguntara? ¿Ya? Entonces va a ser algo como esto, con una letra en esta parte, ¿ya? Porque en esa letra voy a reemplazar, ¿cierto? Depende de lo que me pregunten. Más o menos eso es lo que voy a preguntar, ¿sí? ¿Qué más? Que ustedes sepan qué cosas son esto, ¿sí? Por ejemplo, esto es valor inicial. Esto es, ¿cierto? Se obtiene a partir de la tasa del interés, ¿cierto? Saco una tasa de interés. Y esto va a ser las veces que aplico el interés. Eso es todo lo que vimos en la clase anterior. Consultas de esta parte para pasar a otro caso. Ya porque vamos a ver 3. En esos ejercicios así se puede trabajar colocándole una X arriba y intentando encontrar el exponente o no. Bueno, es que la idea final es esto, ¿sí? Ahora aquí cuando yo te pida completar la tabla, claro, tú le puedes poner el X, pero después tienes que cambiarlo, ¿sí? Y tienes que poner el numerito que corresponde en cada caso, ¿ya? Porque aquí te estoy preguntando específicamente cuando he aplicado una vez el interés, ¿sí? Cuando he aplicado 2, entonces tiene que ir con el número que le corresponde aquí en la tabla, ¿sí? En la tabla tiene que ir con el número que corresponde, ¿ya? Ah, ya. ¿Sí? Ya. Ya, este es un caso con el que se pueden encontrar. Tienen el video de la semana anterior y este, ¿ya? Este está más resumido y creo que les sirve un poco más, ¿ya? Por si les toca algo, ¿cierto?, que tiene que ver con esto, con un interés que se aplica a una cantidad de dinero, ¿ok? Ya, vamos a otro. A ver aquí. Bueno, esto era lo del caso anterior. Ah, sí, aquí quería mostrar, ¿cierto?, algo bastante similar. Fíjense en esto. A ver aquí, ya, este de acá. Esta es la siguiente situación que tengo ahora, ¿sí? Entonces, ahora ya no estamos hablando de que le aplique un interés, sino que vamos a estar hablando de otra cosa. Tenemos 10.000 conejos, ¿cierto?, que se enfermaron, entonces empiezan a morir. Entonces vamos a buscar algo que modele, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo obtener, ¿cierto?, cuántos conejos van quedando, ¿sí? Entonces aquí lo importante, ese 10.000 viene siendo como el 60.000 que tengo acá, el valor inicial. ¿Se fijan? Acá era dinero, acá era la cantidad de conejos. Entonces fíjense que es la misma idea. Parto con 60.000, ¿cierto? Acá parto con 10.000. ¿Ya? Me falta ahora encontrar la base de la potencia, ¿cierto? Bueno, acá, ¿cierto?, es con el interés. Entonces esta parte es la que cambia, ¿sí? Nosotros dijimos que lo vamos a trabajar con porcentaje en estos casos de interés. En cambio acá vamos a trabajar con una fracción o un número decimal, ¿sí? Ahí va a depender, o un número entero, dependiendo del ejercicio. Vamos a ver qué información tengo aparte del 10.000. Y aquí en esta parte, fíjense que dice, su número va disminuyendo hasta 2/5, ¿sí? 2/5. Entonces, en vez del 1,01 que teníamos en el caso anterior, ahora vamos a tener 2/5. ¿Ya? Ese es el valor de la base de mi potencia. ¿Alguien sabe 2/5 si lo transformo a decimal cuánto es? Dos quintos transformado a decimal. Ya, a ver aquí. 0,4, ¿cierto? Tienen que saber, entonces aquí tienen dos opciones, o lo trabajan con fracciones, o lo pueden trabajar con decimal. Entonces aquí, por ejemplo, les puse el caso del decimal, ¿ya? Cualquiera de las dos formas va a estar bien, siempre y cuando ustedes lo pasen a decimal, ¿cierto?, esto no sea un número infinito, ¿ya? Si les da un número infinito, van a tener que trabajar con fracción nomás. O si quieren ahorrarse problema, trabajan siempre con fracción, ¿ya? Ustedes ven qué es lo que le acomoda más. Entonces, sabemos que vamos a buscar un valor inicial igual que en el anterior, ahí está. Aquí encontramos, ¿cierto?,
la base de la potencia, que es 2/5 o 0,4, como ustedes quieran, ¿sí? Y hacemos lo mismo anterior. Inicialmente, ¿cierto? Va a estar elevado a 0. Después que se aplica, ¿cierto? Una disminución. Esto va a ocurrir cada semana. Entonces pasa una semana, entonces la siguiente semana va a estar elevado a 1. Pasan 2 semanas, va a estar elevado a 2. Pasan 3 semanas, va a estar elevado a 3. Pasan 4 semanas, va a estar elevado a 4. ¿Eso qué significa? Que acá entonces ese 2/5 o 0,4, como ustedes quieran, ya saben cuántas veces lo van a repetir aquí en la multiplicación, ¿se fijan? Para la primera semana está una vez. Para la segunda semana está 2 veces. Para la tercera, 3 veces, ¿se fijan? Entonces quiero que se den cuenta de cómo se va armando esto, ¿ya? Porque son bastante parecidos un ejercicio con otro, ¿ya? La mayor diferencia en realidad está en esta parte, en la base de la potencia, ¿ya? Que ahí tienen que ver si estamos hablando de un interés, ¿cierto? Ya les dije cómo funcionaba. Y si no estamos hablando de interés, ¿cierto? Aquí va a ir un numerito, ¿ya? Cuando esto va disminuyendo, le va a dar una fracción o un decimal que es menor que 1. Y si va aumentando, les va a dar un número mayor que 1. Esa es la única diferencia con el caso que vamos a ver, el último que queda, ¿ya? Preguntas. Creo que vi algo por ahí. Ya me preguntaban cómo transformar de fracción a decimal. Bueno, como tienen calculadora, pueden dividir, ¿sí? En este caso, tienen la ventaja, ¿ya? Pero les pido eso. Si les llega a dar, ¿cierto? Al hacer la división un número infinito, entonces trabájenlo como fracción, ¿ya? Porque si no, no les va a dar los valores que están acá, les van a dar valores aproximados, ¿ya? Porque como son infinitos, ustedes no van a poder nunca escribir todos los números, ¿cierto? Para hacer la multiplicación, ¿ya? Entonces, por eso están obligados a trabajar con fracciones, en caso de que al hacer esa división que está ahí, 2 dividido 5, ¿cierto? Acá les dé un número infinito. O si quieren ahorrarse problema, trabajan siempre con 2/5. Ahí tendrían que preguntarme, ¿cierto? Yo no tengo ningún problema, ¿cierto? Si trabajan con calculadora, ¿cómo se escribe 2/5 en la calculadora? ¿Sí? No hay problema. Ya, entonces, primero esta parte. ¿Se entiende cómo se saca esta parte? ¿Sí? Porque si ustedes saben sacar esto de acá ya lo tienen. Porque al final es resolver las multiplicaciones que tienen acá, ¿cierto? Tienen 10.000, 10.000 por 0,4, 10.000 por 0,4 por 0,4, y así van sacando todos los valores. O lo trabajan con la potencia, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿podrían saber completar esa tabla si yo se las preguntara y estuviera vacía? Imagínense eso. La tabla está vacía y solo tienen la parte de arriba. ¿Podré completar esa tabla? Eso es lo que tienen que ver ustedes, ¿ya? Entonces, si ahora no preguntan, vean el video, intenten hacerlo, ¿cierto? Con la tabla vacía. Y si no pueden, ahí es donde me tienen que preguntar. Y ahí vemos, ¿cierto?, cómo se arma, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en vez de decirles que disminuyen hasta los 2/5, les digo, disminuyen la mitad cada semana? ¿Cuál es el numerito que voy a cambiar y cuál es ese valor que voy a colocar? Y yo les digo eso. Tengo 10.000 conejos, ¿cierto? Se van enfermando, van muriendo y va disminuyendo su población a la mitad cada semana. ¿Cuál es el número que cambiarían, ¿cierto? ¿Y por qué número lo cambiarían? ¿Ya? Hay que entender que al final esta expresión, ¿cierto? Si yo la escribo como para cualquier valor, ¿cierto? Sería 10.000, ¿cierto? Con los datos originales, multiplicado, ¿cierto? Por la base que es 2/5, 0,4, como ustedes quieran, elevado, ¿cierto? Y aquí es donde yo le puedo poner una letra, el X, la N, como ustedes quieran, ¿sí? Esta N va a significar en este caso las semanas, ¿sí? O cuántas veces va ocurriendo este proceso, ¿ya? Ese siempre va cambiando. Entonces la pregunta es, si yo les digo que se reduce a la mitad, ¿qué es lo que cambio? ¿El 10.000 o el 0,4? A ver acá. El 0,4, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que ver ustedes. ¿Qué voy a cambiar? El 0,4, ¿ya? Ahora se reduce a la mitad. ¿Cómo escribo eso, por ejemplo, en fracción? La mitad de algo.
¿Cómo escribiré eso como fracción? ¿Un medio? Un medio, ¿sí? Entonces, si en vez de estos dijera aquí que se reduce a la mitad, eso quiere decir que en vez de 0,4 nosotros podríamos un medio. O ustedes hacen la división, ¿cierto? Y ven si les da un número finito. Si les da finito, pueden reemplazarlo por decimal, ¿cierto? Y esto es 0,5, ¿sí? Entonces pueden usar cualquiera. Un medio, ¿sí? En todas las partes que aparece 0,4 iría un medio o 0,5, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces eso es lo que me interesa a mí, que sepan, ¿cierto? Si yo les cambio aquí las palabras, acá, o les cambio acá, ¿cierto? Los numeritos, ustedes sepan cómo afecta, ¿cierto? A esta expresión que está acá. Ya, esto es una función, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que reconocer. Entonces yo les podría hablar en vez de conejos de otra cosa que va disminuyendo, ¿sí? No sé, pues podemos ir a casos de microorganismos y resulta que le aplicamos cierto, algo que ¿cómo se llama? Alguna medicina. Y entonces la población va disminuyendo. Podría ser eso. Y podría darles un número grande. Hay inicialmente una población de 100.000, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa eso? Que en vez de 10.000 voy a poner 100.000. Y en alguna parte les diré, ¿cierto?, a cuánto disminuye. Y eso es lo que ustedes van a colocar acá. Dependiendo de lo que yo les diga a cuánto disminuye, ahí van a poner ese valor. ¿Se fijan? Una vez que conocen esos dos valores, ¿cierto? Ya es fácil completar esto que está acá. El inicial siempre está una vez, ¿cierto? Y este va a depender de cuántas veces voy aplicando este proceso. Inicialmente no se aplica, después se aplica una vez, se aplica dos veces, ¿se fijan? Y eso me va a decir cuál es el exponente o cuántas veces voy a colocar ese valor que está acá. ¿Se fijan? Entonces saben armar la tabla, ¿se fijan? Dudas. Bueno, después, ¿cierto? Los valores de acá los sacan resolviendo lo que tienen aquí. ¿Ya? Y bueno, acá abajo he dejado, eh, se me quedó la pregunta ahí, pero las preguntas van a ser similares a esa, ¿sí? ¿Cierto? Determino una expresión para la situación, que en este caso sería esta, ¿sí? ¿Ya? Y después va a haber una pregunta, ¿cierto? Bueno, aquí no tiene que ver con tasa de interés, pues aquí la pregunta sería, eh, por ejemplo, calcular para cuando ha ocurrido esto en 9 semanas, por ejemplo. Entonces, se ha aplicado 9 veces este proceso, o ha ocurrido, entonces el n va a ser 9 acá. Como sé cuál es el valor que va aquí, meto estos datos a la calculadora, ¿cierto? Y saco cuál es su valor. Ese debería ser, en este caso, la cantidad de conejos que quedan vivos, ¿se fijan? Y va disminuyendo. ¿Ya? ¿Consultas? Esto van a tener que verlo después de clase, ¿sí? Cuando tengan el video, porque si no, la idea es que como que ustedes intenten completar la tabla desde cero. Y aquí tienen para ir revisando si coinciden los valores o no. Es la única forma de que más o menos entiendan cómo funciona esto, porque si no uno se va a olvidar. Si ustedes solo se quedan con lo que estoy hablando, en la otra clase se van a olvidar cómo era que se hacía. ¿Ya? Hay que aprender haciendo. ¿Okay? Ya, otra situación más, si es que no hay preguntas. ¿Cuánto nos queda? No sé si estamos... ¿Viste la evaluación va a tratar solamente de esta tabla o también de las potencias que No, pasamos en la clase lo que pasa anterior? no solamente de esta tabla, ¿sí? Bueno, de estas tablas. Vamos, ahí van a ver. Puede salir preguntas sobre plata con interés, que es lo que vimos antes. Puede salir una situación de esta donde va disminuyendo los valores, ¿sí? Y ahora vamos a ver un caso donde va aumentando los valores, ¿ya? Pero que no sea de interés, ¿sí? Entonces, la idea es traerle como dos ejercicios para que completen dos tablas y respondan algunas preguntas parecidas a las que están acá, ¿sí? Esa es la idea. Por eso, durante la clase, yo creo que tienen tiempo suficiente para casi tenerlo listo, ¿cierto? Y después lo pasan en limpio y me lo envían. Y como no, o sea, no encuentro que sea tan difícil si más o menos ensayan esto en casa, o me preguntan si es que tienen dudas, para que sus notas sean buenas. Entonces, este es como lo que le faltaba, ¿cierto?, a la parte que ya evalué. Por eso después las voy a promediar y vamos a sacar una nota, ¿sí? Ya vamos con el siguiente, que es el caso ahora donde aumenta, ¿sí? Vamos acá, esta de aquí.
Ya, esta es la otra pregunta. Si se fijan aquí, dejé valores que son del primer caso, ¿ya? Porque quiero que ustedes me digan cuáles son los valores que debería colocar acá en vez del 60.000 y en vez de ese que está ahí, ¿ya? Por eso. ¿Ya? Entonces vamos a partir desde el comienzo. Prácticamente, si se fijan, le estoy dando la tabla vacía, ¿sí? Lo único que les dejé esto es para que más o menos tengan una idea, ¿cierto? Cómo se arma el primero, porque a partir del primero empiezo a armar todos los que siguen, ¿sí? Por eso. Entonces, si se fijan, van a necesitar un valor aquí, uno aquí y uno acá. Entonces, lo que quiero que ustedes más o menos intenten deducir cuáles serían esos tres valores que pondría en este caso, ¿sí? Vamos a explicar un poquito en qué consiste esto que está acá, ¿sí? ¿Ya? Entonces, Francisca, ¿cierto? En resumen, lo que va a hacer, ¿cierto? Es iniciar una cadena de emails, ¿sí? Esa es la idea, con un mensaje de campaña. Entonces, lo que va a hacer ella es, dice ahí, escribir un mensaje, ¿sí? Con eso va a empezar. Va a escribir un mensaje y se lo va a enviar, ¿cierto? A 3 amigos, pidiéndoles, ¿cierto? Que esos hagan lo mismo, que escriban 3 y se lo envíen a otros amigos. Y así va a ir creciendo la cadena, ¿se fijan? Bueno, he tenido que parar un poco, ¿cierto?, el video de la clase para hacer una aclaración, que en la clase igual la hicimos un poco después, pero considero que para que se entienda mejor lo que estamos explicando, es bueno que lo conozcan desde ya, desde el comienzo. Y tiene que ver, ¿cierto?, con esta última columna de la tabla. Por asunto de espacios le había puesto cierto número de email enviados, pero eso se prestaba a cierta confusión. ¿Ya? Lo que nos estamos refiriendo en realidad son esos números de email que están escritos para enviar. ¿Ya? Por eso es que partimos, ¿cierto?, con uno, porque Francisca solamente tenía un mensaje o un email escrito. ¿Sí? Después se lo envía a 3 personas, ¿cierto? Cada uno de ellos también tiene un email escrito. Si vamos el total de email escritos, ¿cierto? Partimos con uno de Francisca, después tenemos 3, ¿cierto? Lo que tiene cada amigo. Cada uno de ellos envía 3 más, por lo que después vamos a tener 9, ¿cierto? Y así va a ir esto triplicándose, si se fijan ustedes. Entonces esa era la aclaración que quería hacer, ¿ya? Esto es lo que ayuda a entender de mejor forma, ¿cierto? Email escritos listos para enviar. Y entonces podemos continuar con el video, ¿ya? Cualquier consulta que tengan, ¿cierto? Ustedes saben que me pueden escribir. A ver, ella escribió uno, ¿cierto? Lo que pasa es que después, ¿cierto? Eso se lo envía a 3 personas, ¿ok? Entonces, inicialmente va a haber un solo correo, ¿sí? O sea, un solo mensaje escrito, por decirlo así, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se lo va a enviar a 3 personas, ¿sí? Entonces, inicialmente, bueno, aquí me olvidé que esto no lo puedo borrar. Inicialmente, ¿verdad que esto no se puede editar? Inicialmente acaba de haber un correo, ¿cierto? Se lo va a enviar a una cantidad de personas, ¿cierto? Y aquí el numerito que iría en el inicial, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el exponente que va acá? De ahí vamos a ver qué número colocó ahí. Ahí me dicen 0, ¿sí? Tiempo 0. Ya. Dejé esto porque a veces puede aparecer de esta forma y otras veces les va a aparecer con la siguiente palabra. Fíjense que de 1 pasa a 3. Entonces podría haberle dicho que se triplica. ¿Ya? Esa palabra podría aparecer. Entonces de repente va a aparecer la palabra duplica, triplica, cuadruplica, ¿sí? O puede aparecer de esta forma. Entonces, fíjense que cada vez, ¿cierto? Parten 3, ¿cierto? Parten de 1, ¿cierto? Y después van a ver, ¿cierto? Francisca escribió un mensaje. Después cada uno de estos, ¿cierto? Va a enviarlo y van a salir 3 de cada uno, ¿sí? 3 de cada uno. Entonces, si se fijan, cada vez, cada mensaje se va triplicando, ¿sí? Se va convirtiendo en 3, por decirlo. Inicialmente se convierte en estos 3, después este se convierte en esos 3, este también y este también. Entonces, cada vez se va triplicando, por decirlo así. Entonces, cuando aparezca esas palabras, triplicar, duplicar, le está diciendo cuál es el numerito que va a ser la base acá, ¿ya? Porque, sobre todo en el caso de las bacterias,
seguramente o alguna célula, por ejemplo, se duplica, les van a decir, cada cierto tiempo. Si les dicen que se duplica, es que en vez de un 3 va a ir un 2. Si dicen que se cuadruplica, es que en vez de un 3 va a ir un 4. ¿Sí? Entonces de 1 pasamos a 3, o sea, se triplicó. ¿Sí? Tenemos nuestra expresión con la que podemos empezar a armar todo lo que está acá abajo. ¿Sí? Entonces fíjense que el inicial, yo les decía que eso no va cambiando. ¿Sí? Va a ser constante. La base tampoco va cambiando, ¿cierto? Uy. Y lo que va cambiando es solamente el exponente. ¿Sí? Entonces aquí se multiplica una vez por 3, aquí se multiplica 2 veces por 3, aquí se multiplica 3 veces por 3. ¿Sí? Y así, ¿cierto? Como potencia, entonces, 1 por 3 está multiplicándose una sola vez. 1 por 3, ¿cierto? Está multiplicándose, ¿cuántas veces el 3? 2 veces. ¿Se fijan? Entonces, inicialmente, esto es 1, tenemos 1. Sí, aquí debería ser escrito en realidad. ¿Ya? Después el siguiente, fíjense que aquí tengo 3 por 1, 3, se triplica. Se vuelve a triplicar, pues 3 al cuadrado, eso es 9 por 1, 9, ¿se fijan? O prácticamente cada vez voy multiplicando por 3, ¿se fijan? Acá es 1 por 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 es 27, y así seguimos. ¿Ya? Entonces ustedes ya saben cómo partir, cómo completar esta parte, ¿ya? Tanto eso como escrito como potencia, y empezar a sacar los valores acá. ¿Ya? Otra vez van a aparecer preguntas del tipo, ya, ¿cuál sería la expresión, cierto, para cualquier valor que yo les pregunte? ¿Ya? Entonces, en vez del 1, 2, 3, 4, para un valor n, que yo no sé cuál es, ¿sí? Pero sirve para cualquiera. ¿Cómo tendría que ser para el valor n? La expresión que yo pondría. Tengo para el valor 1, para el valor 2, para el valor 3, para el valor n. ¿Cómo sería? Ya, para el valor 4, ¿cómo sería? ¿Qué tendría que poner aquí? Váyanme dictando. ¿Qué pongo primero? 1. Después, como se triplica, ¿cierto? O de cada uno salen 3, entonces el valor que voy a colocar es un 3. ¿Cuántas veces lo voy a colocar? En este caso de acá. 4. 4. ¿Eh? Ya lo voy a dejar hasta ahí por ahora y después completamos esta parte. Entonces, fíjense que se repite el inicial y después el 3, ¿cierto? Es el que va cambiando en cantidad de veces, ¿cierto? Resumido, es que a este 3 tengo que ponerle, ¿cierto? Un exponente. ¿Qué exponente le pondríamos entonces? 4. 4. ¿Qué es lo único que va cambiando si miramos todas estas expresiones que tienen potencia? ¿Qué es lo único que va cambiando? El exponente. El exponente. Como ese es lo que cambia, ese es mi variable, y ese es el que voy a cambiar yo por esta letrita. ¿Sí? Si yo les pregunto para el tiempo n, o la cantidad de periodos n, o la cantidad de periodos x, es que yo voy a poner, ¿cierto? En ese valor que va cambiando siempre, ahí es donde pongo esa letra. Entonces, ¿cómo debería quedar la expresión para cualquier valor? Para un valor n. ¿Cómo empieza siempre la expresión? ¿Estamos haciendo esta parte? No. ¿Ya? La expresión es esta parte de acá. ¿Cómo debería ser? ¿Con qué empezaría? ¿Con qué numerito? Ya 1 por 3 me dicen. ¿Ok? Y aquí es donde tiene que ir un exponente, y como eso es para el caso n, entonces le pongo n. ¿Sí? Y ahí tengo mi expresión. Entonces aquí me pueden preguntar,
Bueno, ¿qué pasa cuando el n vale 10? Lo pongo ahí. O en otras palabras, si han transcurrido, ¿cierto? 10 veces, ¿cierto? Esta situación de irse triplicando. Entonces ahí le pongo un 10. Hago el cálculo, ¿cierto? Y voy completando en esta parte de acá. Ahí tienen los 3 casos que se pueden encontrar o que yo les puedo preguntar, ¿sí? Uno de dinero, donde les digo que aumenta con cierto interés. Entonces ahí tienen que repasar, ¿cierto? ¿Cómo obtengo yo la base de la potencia para ese caso? Después tienen los otros dos, donde se separan en que uno puede ir en aumento y otro puede ir, ¿cierto?, decreciendo. ¿Ya? Cuando va aumentando, lo que pasa es que el valor que está aquí en la base es mayor que 1. ¿Sí? En este caso es un 3, puede ser hasta una fracción, ¿sí? No hay problema con eso. Y cuando va decreciendo es que es un numerito que está entre 0 y 1. ¿Sí? Por eso es un decimal, que es una fracción, ¿cierto?, donde el denominador es más grande, ya sea 2/3, un cuarto, ¿cierto? Todos esos numeritos son menores que 1. Preguntas. ¿Qué? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Ya, ¿qué pasa, por ejemplo? Supongamos, ya que nos queda tiempo, pongamos algunos casos. Una tablita vacía. Mientras tanto, chicos, los que faltan que me respondan por interno, por favor. Necesito su correo y un celular de contacto. Faltan poquitos. Por favor, contesten eso porque es importante para mí Es que sé que van a tener algunas dudas, entonces quiero asegurarme que las puedan resolver. ¿Sí? Supongamos que tengo por ejemplo, 10 pesos. ¿Sí? Tengo 10 pesos. Y cada día este valor se va a duplicar. ¿Sí? Todos los días. ¿Ok? Entonces, aquí voy a armar una tabla más o menos, ¿cierto? Aquí tenemos mis periodos de tiempo, por decirlo así. ¿Sí? El inicial. Acá vamos a poner el valor. Entonces, ¿cómo sería el inicial? ¿Qué valor tendría al comienzo? En dinero. 10. 10, ¿cierto? Valor total, 10. Paso un día. ¿Cuánto debería tener el segundo día? Si se duplica. En otras palabras, si aquí tengo la cantidad inicial, ¿por cuánto debería multiplicarlo entonces para saber cuánto tengo el segundo día? ¿Por cuánto debería multiplicar, cierto? Si hoy día tengo 10 pesos, mañana se duplicó. Entonces mis 10 pesos, ¿por qué número debería multiplicarlo para saber cuánta plata Por tengo? 2. Por 2, ¿sí? Y aquí es donde les digo yo la asociación. Pues, si se habla de duplicar, se refiere al número 2. El caso anterior, 1, 1, 1, 1. el caso anterior era triplicar y se refería al número 3, ¿ya? Para el siguiente día, ya sabemos que siempre se va duplicando, entonces mantengo lo que tengo, ¿cierto? Que era el 10 por 2, y ahora nuevamente tengo que multiplicar por 2, y así voy. Tercer día, mantengo lo que tenía el día anterior, ¿cierto? Que es eso, ¿ya? Y tengo que volver a duplicar. Se vuelve a multiplicar por 2, ¿se fijan? Así es como se arma esto. Como potencia, ¿cómo debería quedar escrito aquí? La expresión. 10 por 2 elevado a 1 por 2 o por lo que sea. Ya. 10 por 2 tiene que estar, ¿cierto? Entonces lo vamos a colocar acá. 10 por 2.
10 por 2, todos deberían tener esta forma, 10 por 2. Esta es la base de mi potencia, y ahora tengo que ir colocando los exponentes. Entonces, exponente acá, ¿cuál sería? 0, 0. Exponente acá, 1, 1, y así vamos, ¿se fijan? 2, 3. Ya, y si les preguntara por la expresión, ¿cierto? Lo consideran como para el día n, ¿cierto? Y ahí como le pido solamente la expresión, se refiere a esta, que sería 10, ¿cierto? Por 2, eso se mantiene siempre. Y aquí iría el n, ¿sí? Entonces, yo les puedo preguntar al cabo de un mes, de 30 días. Entonces aquí pondrían un 30, ¿se fijan? Esa es la idea. Comprobemos los resultados acá, porque esto es fácil de ir sacando cuánto dinero tengo. Entonces podemos ir comprobando si esto está bien, ¿sí? Entonces, este día, bueno, el primero, 2 elevado a 0, cualquier número elevado a 0, ¿cuánto da? Menos el 0. 1, 1. Y 1 por 10, 10. ¿Se fijan? 2 elevado a 1 es 2. 2 por 10, 20. ¿Se fijan que se va duplicando el dinero que tenía el día anterior? 2 elevado a 2, 4. 4 por 10, 40. ¿Se fijan? Y este 40 es el doble del 20. Ahora elevado a 3, ¿cierto? 8 por 10, 80. Y se duplica, ¿se fijan? Que sí se cumple lo del día anterior. Entonces, si tienen un problema y aparece esa palabrita de duplicar, se refiere que la base de la potencia es 2. ¿Sí? Triplicar, 3, ¿cierto? Y así. ¿Ok? Ya.